presidente al-Assad recibe telegramas de felicitación por el mes de Ramadán. Gabinete decide formar un comité encabezado por el ministro de Industria para abordar la realidad del servicio logístico y económico de la provincia de Alepo. Irán reitera su postura y respaldo a la solución política de la crisis siria. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente de la República, Dr. Bashar al-Assad, emitió el decreto legislativo número 45 del año 2013, el cual estipula la exhibición de un número de multas aduaneras previstas en la ley de aduanas de las multas impuestas debido a la misma ley, al momento de realizar una liquidación aduanera durante el periodo de entrada en vigor del presente decreto, y con la condición de pagar todos los impuestos aduaneros y los otros pendientes hasta la fecha de cometer la multa. El presidente de la República, Bashar al-Assad, recibió la tarde de ayer lunes un telegrama del primer juez forense en Damasco, Mahmoud al-Ma'arawi, el cual informa que el primer día del mes de Ramadán, mes de ayuno, coincide mañana miércoles 10 de julio. El presidente al-Assad recibió telegramas de felicitación por el comienzo del santo mes de Ramadán del ministro del Awqaf, Dr. Muhammad Abdul Sattar, el ministro de Justicia, Dr. Najem Ahmad al-Ahmad, y el gran mufti de la República, el Dr. Ahmad Badr ad-Din Hassun, en los que expresaron sus deseos de que se restablezcan la seguridad y la estabilidad en Siria. En su sesión semanal, el Consejo de Ministros, encabezado por su presidente, el Dr. Wael al-Halaki, decidió formar un comité encabezado por el ministro de Justicia para dar seguimiento a la situación económica y de servicios de la ciudad de Alepo y satisfacer todas sus necesidades alimenticias, petroleras y de salud en coordinación con el gobernador de Alepo. El primer ministro, el Dr. Wael al-Halaki, llamó a la movilización de los órganos correspondientes del Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor y el Ministerio de Economía para ofrecer diversos productos alimenticios y bienes de consumo en los mercados y aumentar el número de observadores y ofrecer cestas de alimentos para los afectados. El Consejo también aprobó un proyecto de ley que define las funciones y competencias del actualizado Ministerio de Asuntos Sociales. Por último, el gobierno presentó felicitaciones al pueblo de Siria con motivo del mes sagrado de Ramadán y deseó que este mes fuera el mes de las victorias para nuestras Fuerzas Armadas y el retorno de la seguridad y la estabilidad en Siria. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de la Shura iraní, Ali Eddin Boroyordi, reiteró la postura de su país que se basa sobre la necesidad de adoptar las vías políticas para resolver la crisis en Siria. Boroyordi dijo en un comunicado de prensa que la solución debe ser siria a través del diálogo entre todas las partes para llegar a un entendimiento entre ellas, señalando que no existe una solución militar para esta crisis. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las posturas de Irán desde el comienzo de la crisis eran claras y explícitas y que su país reitera sus llamados a llegar a una solución política, agregando que la solución política y el diálogo entre todas las partes es la única solución que puede servir a los intereses del pueblo sirio. Fuentes de seguridad nacional de los Estados Unidos revelaron que comisiones clave del Congreso de Estados Unidos obstaculizaron el plan de la Administración de Estados Unidos de enviar armas a los descritos como combatientes de la oposición en Siria por temor a llegar a las pandillas afiliadas a Al-Qaeda. Las fuentes informaron que los comités del Congreso congeló temporalmente los fondos que el gobierno de Estados Unidos quería pagar como precio de los envíos de armas que se enviarían a las pandillas de los terroristas armados en Siria, revelando el plan de Kerry que se basa en el aumento de armar a esas bandas con el nombre de la oposición, mientras las dos comisiones de inteligencia del Congreso expresaron su insatisfacción respecto al plan, después de escuchar los detalles de Kerry, que también expresaron reservas de la administración de Obama de enviar materiales militares a las pandillas, donde los demócratas y los republicanos en las dos comisiones expresaron su preocupación por la posibilidad de llegar a este tipo de armas a terroristas de la organización terrorista llamada Frente al-Nusra, que se considera como fachada de la organización de Al-Qaeda en Siria. Y de acuerdo con las normas adoptadas en el Congreso de Estados Unidos, el gobierno no será capaz de armar a la oposición siria en el caso de la objeción de una de las comisiones de inteligencia del Congreso.
El canciller norcoreano Park Yoo-chun dijo que su país sigue atentamente lo que está sucediendo en Siria y el tamaño de la conspiración fraguada en su contra. Las palabras del canciller Chun se produjeron durante una reunión con el encargado de negocios en la embajada siria en Pyongyang, Haitham Saad, con motivo de la terminación de las funciones del diplomático sirio. El jefe de la diplomacia norcoreana reiteró la solidaridad absoluta de su país con el pueblo sirio y su ejército nacional, al tiempo en que manifestaba la absoluta confianza de Pyongyang de que Estados Unidos, Israel y sus agentes no lograrán sublevar ni derrocar a Siria. De igual manera, elogió la solidez del ejército árabe sirio y expresó la satisfacción de la dirigencia norcoreana hacia la victoria que se han logrado este ejército contra los grupos terroristas armados. También reiteró el pleno apoyo a Siria, liderazgo y pueblo hasta que se logre la victoria y termine la crisis. Por su parte, Saad manifestó el aprecio y gratitud del pueblo sirio a las posturas de la República Popular de Corea y su apoyo absoluto a Siria, sobre todo en estas circunstancias que se presentan, lo que demuestra la autenticidad y la profundidad de las relaciones entre los dos países. Unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron ametralladoras pesadas y una base de lanzamiento de misiles durante una serie de operaciones llevadas a cabo contra zulos de terroristas y sus centros de concentración en la región de Guta en los campos norteños y sureños de Damasco. Así como tomaron control de una serie de edificios en el barrio de Berzi después de eliminar a los terroristas fortificados dentro de los mismos. En Duma, otra unidad del ejército logró destruir una base para lanzamiento de misiles y ametralladoras cerca de un centro de escuelas, así como eliminó a un cabecilla de los terroristas y los elementos de su grupo. Una fuente oficial afirmó que los escuadros del ejército continuaron su persecución a los grupos terroristas en las fincas situadas alrededor de la localidad de Bahararía, en la profundidad de Al-Guta y las montañas que dan a la localidad de Halbun, en la zona de Altal, en el campo norteño de Damasco, eliminando a numerosos terroristas, entre ellos cabecillas. Por otra parte, otras unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de los terroristas en la zona industrial de la localidad de Nabek. Una unidad militar chocó la noche del lunes con grupos terroristas armados que se refugiaban en una zona ubicada entre las aldeas de Sadat y An-Namie, al este de Homs, donde eliminó a 2 terroristas y capturó a un tercero y decomisó un vehículo cargado de diferentes tipos de armas. Otra unidad del ejército chocó con otra banda de terroristas que intentaban escaparse hacia el territorio libanés, cerca de la llanura de Al-Buqeya, al este de la localidad de Talcalah en Homs. Una fuente oficial en la gobernación de Homs informó de varios muertos y heridos que se registraron entre las filas de la mencionada banda terrorista. La misma fuente agregó que destacamentos de nuestro valiente ejército se enfrentaron con grupos terroristas armados en los poblados de Al-Hussein y Taiba Garbi en el campo de Homs, donde varios terroristas resultaron muertos y heridos. En el marco de sus consecutivas operaciones contra los terroristas en Alepo y su campo, las unidades de nuestro ejército hicieron frente a grupos terroristas que intentaron infiltrarse en las zonas seguras y destruyeron un gran número de escondites y centros de concentración pertenecientes a esos grupos criminales. Según una fuente oficial, destacamentos del ejército se enfrentaron con grupos terroristas en el barrio de Al-Rashidin Arabia, logrando eliminar a numerosos elementos, mientras que otros escuadros destruyeron centros de concentración de terroristas cerca de la redoma de Salaheddin y cerca de la mezquita de Al-Muhammad Al-Ameriya en la ciudad. En el campo de Alepo, las unidades del ejército frustraron el intento de un grupo terrorista de infiltrarse en la zona segura de Han al-Asal y la colina de Al-Kleriyeh en el campo suroeste, mientras que en el campo norteño fueron eliminados todos los elementos de un grupo terrorista al oeste de Baidín. Otros terroristas también fueron liquidados en los poblados de Anadán. Asimismo, fueron destruidos concentraciones de los terroristas en las proximidades de la prisión central de Alepo y fueron eliminados numerosos terroristas al oeste de los restaurantes Al-Blaka y Sobar.
Una fuente militar anunció que el Ejército Nacional ha restaurado la seguridad y la estabilidad en la zona de los silos y las colinas colindantes en dirección a los poblados de Caferruma y Hish en la campiña de Ma'aret al-Nu'man en Idlib. La explosión de un coche bomba antes del mediodía de este día martes en un estacionamiento de coches perteneciente al Centro de Cooperación Islámica en la carretera de Hadi Nasrallah en la zona de Bir al-Abed en los suburbios del sur de la capital libanesa Beirut causó heridas a 53 personas y la quema de varios vehículos estacionados en el lugar. Como última noticia tenemos que la policía turca arrestó a más de 80 manifestantes que intentaban llegar hasta la plaza Taksim en pleno centro de Estambul, desafiando la decisión de las autoridades turcas de cerrar el parque de Gezi, medida que había dado lugar a una amplia ola de protestas contra el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y su partido Justicia y Desarrollo el mes pasado. Los miles de manifestantes fueron reprimidos con fuertes cargas policiales en las que se usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para impedir nuevas concentraciones en la emblemática Plaza Taksim, lo que originó choques que continuaron hasta altas horas de la noche del día lunes. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. El presidente al-Assad recibe telegramas de felicitación por el mes de Ramadán. Gabinete decide formar un comité encabezado por el ministro de Industria para abordar la realidad del servicio logístico y económico de la provincia de Alepo. Irán reitera su postura y respaldo a la solución política de la crisis siria. Esto ha sido todo por hoy, gracias por la atención prestada y en nombre de la televisión siria les deseamos un feliz mes de Ramadán.